técnica le convenció de que el cuerpo descubierto en Givat HaMiftar fue crucificado? Bueno, supongo que si buscamos una prueba irrefutable, tendría que decir que lo que me convenció fue la pieza de madera y el clavo en el pie. Los romanos utilizaron la crucifixión durante 400 años. ¿Por qué hemos encontrado restos de un solo cuerpo? Normalmente solo crucificaban a los que eran de baja extracción social y luego incineraban sus restos o los echaban a los perros. ¿Y sería improbable encontrar los restos de un hombre crucificado en la tumba de un hombre rico? Muy improbable. Por no decir potencialmente catastrófico. ¿Catastrófico? Sí, la historia habla de que el único crucificado hallado en la tumba de un rico fue el del Rabí Yeshua ben Yosef, conocido por toda la humanidad no por su nombre hebreo, sino por su nombre griego. Jesús, hijo de José. Por increíble que parezca, varios lugares se disputan la auténtica tumba de Jesús de Nazaret. Los argumentos son diversos y en muchas ocasiones chocan frontalmente con lo descrito en las Sagradas Escrituras. El sepulcro del jardín, la tumba de Cachemira, el monte Cardú, enclaves mágicos donde no pocos estudiosos han ubicado el último paradero del hombre más enigmático de todos los tiempos. Diez y 8 minutos, bienvenidos, programa especial de Milenio 3. Vamos a hablar de ese personaje de nuevo, en riguroso directo, aquí en el Estudio 1, nuestro querido Estudio 1, que además últimamente ya es como nuestra casa. Tenemos un montón de programas todavía pendientes, además de cómo disfrutamos ayer todos. Nuestro horario habitual es de 1:30 a 3, después del larguero, después del compañero Joseba Larrañaga los viernes, 1:30 a 3. Y los domingos de 3 a 4, esa nunca cambia. Ayer hablábamos de mensajes subliminales en la música y madre mía, qué aluvión de llamadas. Mensajes, por ejemplo, de los Beatles, mensajes que pudimos escuchar y con los que nos sorprendimos. Estamos todos, mejor compañía imposible. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas tardes, este no es un horario habitual para nosotros ya. Era nuestro antiguo horario, ¿te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo de él, pero ya serían buenas noches, no buenas madrugadas, como solemos decir ya siempre en nuestro habitual horario, pero claro, encantados de estar aquí con todos los oyentes. Línea abierta para todos los amigos desde ya, además con un premio muy especial hoy. Pues sí, a ese 7640, palabra clave Milenio Espacio, ya podéis mandar vuestros mensajes, vuestros SMS, porque entre todos ellos vamos a sortear 3 CDs con las sintonías del programa Milenio 3. Nos las pedís mucho, queréis que hagamos varios CDs, pues como estamos en Navidades, van a venir pronto los Reyes, esta noche sorteamos 3 CDs con todas las sintonías del programa. Sintonías como este Fondo 1, músicas maravillosas que nos llevan, por ejemplo, a pasajes bíblicos y a investigación auténtica. Y además, por si faltaba algo, en la nave del misterio, la doble J, Jairo Águila y don Jorge Martínez. Estamos todos, además están en oscuras también, lo estoy viendo ahora mismo. Esto de la penumbra del Estudio 1 es contagioso, ya ha pasado también a la nave del misterio, llena de pantallas, llena de músicas. Esas músicas, repito, que sorteamos entre los ganadores, que luego dirá Katia Rocha, 7640. La introducción era cuando menos polémica. La película era El cuerpo, The Body, protagonizada por Antonio Banderas. No sé si os acordáis, pero de repente, cuando nadie lo esperaba, se descubrieron los restos y una inscripción que decía Jesús, hijo de José, casi como luego en la realidad pudimos saber que ocurrió así, con el Titulum Crucis, hablábamos en Nochebuena de ello, esa especie de marca mortuoria que alguien clavó, ese INRI, en la cruz del monte del Calvario. Sin embargo, hay muchas teorías sobre tumbas de Jesús, ¿os parece mentira? Carmen, nosotros hemos estado en el Santo Sepulcro, por ejemplo, que oficialmente es el lugar donde Jesús murió y resucitó. Pero hay muchas más. Si quieres, antes de dar todos los datos, servicio de información de este programa, vamos a conectar directamente, nos habla desde allí, desde algún punto del sur de Egipto, nuestro amigo y compañero Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, que nos habla de esta forma de diferentes puntos donde se rinde culto al Rabí de Galilea, donde hoy, a estas horas, por ejemplo, hay gente que reza porque dicen que ahí están los restos de Jesús de Nazaret. Todo un enigma, todo un desafío. Nacho Ares.
Al igual que sucede con todos los personajes relevantes a lo largo de la historia, sobre todo cuando no ha aparecido la tumba de estos personajes importantes, como sucede con Alejandro Magno, etcétera, siempre se especula con la posibilidad de que sean diferentes lugares en donde ha aparecido el enterramiento del personaje en cuestión, ¿no? En el caso de Jesús de Nazaret nos podemos encontrar con teorías más o menos tradicionales, como aquella que lo ubican pues muy cerca de donde seguramente debió de estar la tumba en Israel, cerquita de Jerusalén, pero que en definitiva nunca aparece en esos lugares, o por lo menos no acabamos de encontrar las pruebas definitivas en muchos casos textos que nos relacionen de una manera directa ese lugar con la persona que estamos buscando. Teorías más románticas o más especulativas, como la de la posibilidad de que Jesús no muriera en la cruz, tal y como nos ha contado el Nuevo Testamento, sino que fuera desclavado de la cruz y consiguiera incluso sobrevivir varios años, emigrara muy lejos hasta la región tan exótica como es Casemira, y que muriera y fuera enterrado allí, ¿no? Que es otra de las posibilidades en donde también se conserva un lugar, un santuario relacionado con este hecho, ¿no? Pero lo cierto es que, como decía antes, no conservamos ningún lugar al día de hoy que podamos tener casi al 100% la seguridad de que sea la tumba de Jesús. Quizás es uno de los grandes alicientes que lo convierte en un tema de investigación histórica y arqueológica apasionante, ¿no? Otra de las músicas maravillosas que ponen nuestros amigos, 1492, ese genio, Vangelis. Pues lamentos de este tipo yo escuchaba, por ejemplo, en la tumba del Jardín, uno de los lugares más extraños que he podido visitar allí en Israel. Era curiosísimo porque, al margen de los festejos o de las alabanzas, de los llantos, de las transformaciones que mucha gente parece que sufre en el Santo Sepulcro, recuerdo que hace un año, Carmen, hablábamos del síndrome de Jerusalén, ¿te acuerdas? Se acercaba el fin de milenio, coincidimos allí, parte del equipo de Milenio 3, todavía no existía Milenio 3, y pudimos observar cómo los sanatorios de Jerusalén no daban abasto por gente que incluso desde el más puro ateísmo de repente decía ver escenas extrañas, se creía en las reencarnaciones de Cristo. Fue un fenómeno que ocupó portadas incluso en Israel. Lo cierto es que a mí me sorprendió porque a unos 2 kilómetros, si no recuerdo mal, del Santo Sepulcro, caminando por callejuelas, nos encontramos con otro lugar donde se rendía culto a unos huesos que supuestamente seguían ahí. Todo un anacronismo. Ese lugar existe y se llama la tumba del Jardín. Pues, y que recuerdo perfectamente cómo llegamos hasta ese lugar después de visitar el Santo Sepulcro, donde tantas escenas de los fieles que allí se acercaban vimos pasando pañuelos, pasando todo tipo de prendas por encima de esa losa de piedra que presuntamente... La piedra de la unción. Exactamente. Pero al llegar a la tumba del Jardín nos encontramos con que también allí había gente. Se visitaban otras tumbas de Jesús. Esta tumba se descubrió a finales de 1800, un lugar donde muchos estudiosos aseguran que podía haber sido enterrado Jesús. Se trata de un jardín del siglo I donde hay un humilde sepulcro tallado en la pared de una roca. A la entrada tiene una marca que puede corresponderse con la gran piedra que cerraba esta tumba. También hay tallado una especie de altar donde los primeros cristianos conocedores de ese lugar hacían sus oraciones. En ese mismo sitio se encuentran varias tumbas de judíos pudientes alrededor de la que supuestamente fue la tumba de Jesús, y cerca del jardín hay un cerro que sería el lugar donde, según los estudiosos y la Biblia, Jesús fue crucificado. Otra gran explosión, os recuerdo que hoy estamos dando pinceladas, como hicimos en Nochebuena, diferentes enigmas de Jesús, como haremos, luego lo recordará Katia Rocha, pero haremos mañana y también en Nochevieja, en directo. Comentaremos pequeñas piezas que son en sí un programa, pero en estas fechas creemos que es lo propio. Recordar, hacer una especie de revoltijo de historias
que siguen indicándonos que arqueología y Biblia siguen siendo un gran misterio. Fijaos el misterio, por ejemplo, en la acción que hizo un hispano-germano, Andreas Faber-Kaiser, un escritor que montó un escándalo sensacional en 1976 cuando publicó un número de su revista Mundo Desconocido y un libro con el siguiente titular. Es digno de análisis. Jesús vivió y murió en Cachemira. Cachemira, una zona azotada por la violencia y las guerras continuas o las amenazas de guerra y la tensión entre India y Pakistán. Allí hay la tumba del hombre bueno. Desde hace siglos se sabe de un culto concreto a un hombre que describían igual que Jesús de Nazaret. ¿Cómo es posible? Existe toda una teoría, nos dará para varios programas, perseguida por muchos estudiosos que indican que Jesús no murió, no resucitó. Y esto no es que seamos ningunos herejes, simplemente somos periodistas y ponemos los datos. Una teoría que nos dice que Jesús pudo huir a la India malherido e incluso hubo una prole, hubo un seguimiento, una familia. Carmen, vámonos hacia la tumba de Cachemira. En ese libro que antes citabas, Jesús vivió y murió en Cachemira, escrito por Andreas Faber-Kaiser, se expone la posibilidad de que Jesús no murió en la cruz, sino que tras ser curado de sus heridas después de la crucifixión, emprendió la huida, llegando a Cachemira en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. Allí comenzó una nueva vida y ya con muchos años murió de forma natural. Su tumba la sitúan en el sector Kanyar de la ciudad de Srinagar, capital de Cachemira, en una cripta conocida por el nombre de Rozabal. La enigmática tumba del Rozabal, con varias inscripciones. La tumba era la portada de ese libro y de aquella revista que nacía entonces, 1976. Impresionante. Decía algo así como: aquí se rinde culto al Hijo de Dios. Según las leyendas, tradiciones, textos antiguos y algún libro, como el persa conocido como Negaristan Iskamir, se narra la historia de que el rey de Cachemira, cuando vio a Jesús y supo quién era, le dijo que necesitaba 50 mujeres para que le cuidara. El Mesías no quería que nadie trabajase para él, pero después de mucho insistir accedió a tomar una mujer con la que tuvo varios hijos. Tradiciones, para algunos sin duda que pertenecerán a lo más profundo de la herejía, pero tradiciones que periodísticamente se han publicado, han motivado. Fijaros hasta qué punto ha motivado escándalos literarios que un año después, tras el éxito de ese Jesús vivió en Cachemira, cuya portada era esa tumba del Rozabal, otro editorial, Place Janés, si no recuerdo mal, hizo un librito que era Jesús y la estafa de Cachemira. Es decir, un libro contra otro libro. Un fenómeno que, si comprendéis y si analizáis en las librerías, ocurre. Por ejemplo, cuando Sánchez Dragó sacó las cartas de Jesús al Papa, enseguida hubo un antilibro, ¿no? ¿Por qué será que cuando tocamos investigación y religión la polémica siempre salta? Nosotros no queremos hacer ningún tipo de polémica, sino exponer hechos. Sabemos que hay varios, otro sería el Monte Cardú en Francia, hay varios lugares que siguen una doctrina extraña, que Jesús sobrevivió a la cruz. Bueno, daría para mucho. Y hay lugares hoy en día donde se rinde ese culto. Y es bueno recordarlo, porque no hace sino ampliar el misterio de ese hombre enigmático, el Rabí de Galilea. Incluso en Cachemira, Iker, hay todavía hoy en día alguno que dice ser descendiente de Jesucristo. 7640, palabra milenio, esas tres sintonías maravillosas como esta, menuda música, Hans Zimmer, Gladiator, músicas que inspiran y realmente elevan el espíritu y elevan la radio. Pues con esta música nos vamos a marchar en busca de otra gran reliquia de la Biblia, el Arca de Noé. ¿Parece un cuento? Pues no. Ha habido investigaciones muy concretas y muy recientes y vamos a conectar con Rusia, ni más ni menos, sobre el Arca de Noé. Escuchamos al compañero Carlos Barros. Recientes expediciones científicas y televisivas nos demuestran que la existencia del Arca de Noé puede ser algo más que un mito. En el inaccesible monte Ararat, en los territorios turcos, se cree que existen restos de la prodigiosa embarcación que se salvó del diluvio. Si esto es así, ¿cómo jamás se ha fotografiado? ¿Cómo no se han analizado sus restos?
el Arca de Noé, ni más ni menos. Hay toda una serie de tradiciones que la ubican como objeto físico en un lugar como el Monte Ararat. Vamos, antes de conectar con nuestro compañero Rodrigo Fernández, que tiene las últimas noticias desde Rusia, porque ha habido varias expediciones y está viendo ahora mismo en torno a este mito o realidad, vamos a saber qué es exactamente el Arca de Noé y por qué se encuentra supuestamente en ese lugar. Los estudiosos hebreos creen que el Arca de Noé podría tener unos 135 metros de largo por 22,5 de ancho y unos 13 metros de altura, de acuerdo con las descripciones que se dan en el Génesis. En 1959, el piloto de un avión turco tomó varias fotografías aéreas de un objeto con forma de barco en el monte Ararat. Dichas tomas fueron analizadas por el Dr. Vanderburger, experto en fotogrametría en la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, llegando a la conclusión que lo que se podía observar era un barco. Un equipo de arqueólogos norteamericanos se desplazó hasta el lugar, donde tras hacer varias inspecciones declararon que no se trataba de un barco, ya que tendría que haber encontrado algún resto de madera petrificada. Estos serían los datos oficiales, pero lo cierto es que se ha encontrado madera y se ha encontrado madera petrificada. Y se han encontrado elementos en estos últimos años, desde 1959, que dan al traste con esta teoría. ¿Cómo es posible que un barco esté en unas montañas con el Monte Ararat, que creo que son cerca de 5.600 metros? Supuestamente porque hubo un acontecimiento que conocemos como diluvio universal. Un acontecimiento que, al margen de cualquier prisma religioso, parece que ocurrió hace unos cuantos miles de años. Culturas como la egipcia, culturas como la boliviana de Tiahuanaco, culturas de diversas partes del mundo hablan de la gran crecida de las aguas hace unos cuantos miles de años. Un momento que fue un antes y un después para la historia de todos los pueblos del mundo. Pero lo increíble, y sabéis que hacemos cada investigación de Milenio 3 para cada uno de vosotros, es que nos hemos puesto a buscar y hemos comprendido que había expediciones con patrocinio y dinero oficial, instituciones como museos científicos, canales de televisión que habían acudido en estos últimos años al Monte Ararat. Hace tan solo un mes ocurría una de estas investigaciones. Nos lo cuenta, ni más ni menos que desde Rusia, de donde ha partido esa última expedición científica, nuestro corresponsal de la cadena SER, Rodrigo Fernández. Los armenios nunca han dudado que el monte en el que quedó el Arca de Noé después del diluvio es el Ararat, como lo dice la Biblia. Y ahora una expedición dirigida por el lingüista y documentalista ruso Andrei Polyakov asegura haber demostrado que es verdad. Polyakov afirma que descubrió los restos del Arca de Noé precisamente en ese monte sagrado de los armenios y cristianos. Los restos del Arca, una enorme estructura de madera petrificada, habrían sido fotografiados anteriormente desde el espacio, según algunos especialistas. Para subir al Ararat, Polyakov tuvo que obtener permiso de Turquía, país donde ahora se encuentra el monte. El documentalista explicó que el Arca en realidad no se halla en la cima, sino unos 30 kilómetros de allí, en las montañas aledañas, como se dice en la misma Biblia. La estructura petrificada tiene 150 metros de largo por 25 de ancho y 15 de alto. Polyakov piensa que en realidad no hubo una sola arca, sino más bien una flotilla de naves, y señala que la última palabra la deben decir, por supuesto, los especialistas. Él, por su parte, prepara ya una nueva expedición para buscar más restos de las arcas de Noé. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Rodrigo Fernández desde Rusia hablándonos de Polyakov y de los últimos análisis. Es que es sorprendente, porque la historia continúa. Y estamos a unos minutos tan solo de conectar, pues muy cerquita de allí, también esta vez en el norte de Egipto, y creo que en pleno Nilo nos va a esperar un compañero de este programa, un buen amigo, para hablarnos de las últimas investigaciones y análisis que él mismo participó en ellas. Esto es un lujo. En torno a la supuesta Arca de Noé o a las grandes masas de madera petrificada con forma de barcaza que supuestamente están en el monte Ararat. Carmen, más datos de este extraño objeto de la Biblia y de la arqueología. Continuaron las expediciones hacia el lugar y en 1977 el arqueólogo Ron Wyatt volvió a realizar pruebas y llevó los resultados a un laboratorio de Tennessee, donde aseguraron que se trataba de madera laminada petrificada. También se encontraron en el lugar remaches de metal, una cornamenta también petrificada, el pelo de un roedor ya extinguido, excrementos de animal y un cabello humano pelirrojo.
Los expertos que afirman que en el monte Ararat es el arca de Noé apoyan su tesis en un pasaje del Génesis que dice: reposó el arca en el mes séptimo, a los 16 días del mes, sobre los montes Ararat. ...22-28... aquí en el estudio de la cadena SER, y viene Katia Rocha con un montón de mensajes. Claro, imagino que mucha gente, Katia, dirá que claro, estamos repasando rápidamente las historias, cada una de estas cosas para un programa, ¿verdad? Tremendo, sí, el tema se nota que gusta, que interesa y sobre todo que despierta mucha curiosidad. Incluso les damos un poco de pena a nuestros oyentes porque nos dicen: me alegra mucho poder escucharos en estas fiestas, tal cantidad de milenio, aunque de verdad que lo siento por vosotros. No, para eso estamos, y gustosos. Hay quien incluso pide más horas y luego nos piden que quieren leer vuestros libros, los libros El Archivo del Misterio y Misterios de la Iglesia, además de la Sábana Santa y otros tantos, con ese CD. Incluso nos quieren hacer chantaje. Y en cuanto a preguntas, pues, por ejemplo... 7640, palabra milenio, ¿no? ¿Qué opinas de la obra de JJ Benítez, Caballo de Troya? Para mí es el libro que tiene más sentido sobre Jesús de Nazaret. Pues bueno, yo os prometo que en no mucho tiempo intentaremos cara a cara con Juanjo Benítez, que sabéis que habitualmente colabora, no solo Juanjo, sino que encima hemos fichado a su hijo, a Iván Benítez, de corresponsal en Castilla-La Mancha. Le preguntaremos, Katia, todo eso de Caballo de Troya: ¿verdad, mentira, imaginación, datos? Emilio está sorprendido en su casa. Dice: si lo que contáis de verdad es cierto, que yo me lo creo, la Iglesia, la historia va a dar un giro enorme, ¿lo sabéis? Bueno, yo no diría tanto. Es más, nosotros no estamos contando nada que no se sepa a nivel historiográfico, que no se sepa a nivel de las teorías que existen. Fijaos que en Nochebuena hablamos de evangelios apócrifos, hablamos del Titulum Crucis. Es que hay muchas cosas que no es creer o no creer, es que, y tú lo dices muchas veces, Katia, es que desgraciadamente no se cuentan, están ahí y hay que tomarlas en cuenta, no para creer más o menos, sino por lo menos para cotejarlas. Otros oyentes partidarios de que no es posible que se encontrara el cuerpo de Jesús. Si Jesucristo resucitó y subió al cielo en cuerpo y alma, es imposible que se encuentre su cuerpo en tumba alguna. ¿Cómo influiría, otra pregunta, cómo influiría en la Iglesia que Jesús no muriera en la cruz? Pues de momento hay mucha gente que apoya esa teoría. Es más, creo que hace un año, parece mentira cómo pasa el tiempo, hace un año en otro de esos especiales de Navidad hablábamos de la historia de René Le Chateau, que el libro El Código Da Vinci, tan importante y tan vendido, lo único que ha hecho es remarcar una historia que estaba ya muy contada, en parte, que es la historia de un cura francés que encuentra unos papeles reales donde supuestamente había una información confidencial. Cristo no había sido crucificado, sino que había tenido que huir hacia la India o hacia Francia, dos teorías, y tuvo una prole, y el grial era el sangre real, la sangre real. Bueno, esta teoría, que siempre está ahí, se ha comentado, la Iglesia la conoce perfectamente, pero probablemente lo que falten sean pruebas. Pero creo que tantas pruebas hay de esa como de que resucitó, sinceramente, por lo menos ahí están. Dos mensajes diferentes que nos preguntan por libros. El primero: hace poco leí el libro de Ambelain, Jesús o el secreto mortal de los templarios, y en él decía que Jesús murió con 50 años y era líder de una banda de ladrones. Bueno, claro, teorías ha habido para todos los gustos y yo creo que algunas ya incluso delirantes. Cuando ha habido un foco de éxito en libros como Jesús vive en Cachemira, como El Enigma Sagrado, un libro muy recomendable, El Enigma Sagrado, que fue el primero que habló de esta teoría, pues resulta que, claro, evidentemente se suma un montón de gente y algunos dicen auténticas barbaridades. Y el otro libro que nos sugieren es Óscar de Pamplona, que nos dice: hablando del tema de las posibles tumbas de Jesús, vais a hacer referencia al libro de Eric von Daniken, no sé si lo pronuncio bien. Von Daniken. ¿Jesús vivió y murió en la Cachemira? Es de Andrés Faber-Kaiser. Él se ha confundido, no es de von Daniken, es de un hombre que... Vale, pues el 1, 2, 3. Era español. Andrés Faber-Kaiser, ya no hemos es... hecho referencia a él. Es de formación, hemos empezado el programa con él. 7640, palabra clave milenio, que escriban sus mensajes y sorteamos 3 libros con tres discos con las músicas, 3 CDs con las músicas del programa, que es una pieza de colección porque nos lo piden muchísimo, y a ver si me das una a mí también. Hasta luego. Lo pensaremos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3 en la SER. Madre mía, todo lo que pregunta la gente. Y repito, aquí estamos para documentarnos, para daros todos los datos y para que cada uno de vosotros extraigáis vuestra propia verdad. Porque el equipo de Milenio 3 cree poco en las verdades oficiales
y menos en las verdades absolutas. Hay un mensaje de Óscar Sánchez que nos dice: no hacéis radio de misterio, lo vuestro es investigación, historia y cultura. ¡Feliz Navidad! ¿Y qué es el misterio bien entendido sino eso? Muchas gracias, compañeros y amigos, que estéis venga a escribirnos, y con vuestras peticiones hacemos estos programas. Y ya queríamos, como siempre, intentar un lujo mayor. Conectar, vamos a ver si lo logramos, por supuesto que sí, con nuestros compañeros. Hablamos y nos ponemos la cruz, nunca mejor dicho, en un lugar del mapa. Norte de Egipto, río Nilo a estas horas, madre mía, lo que tiene que verse por ahí. Un hombre, explorador, amigo, compañero, que intervino en los análisis en España, si no recuerdo mal, en el Ministerio de Agricultura, que se realizaron por el hecho de ser madera, y del CSIC, de piezas que llegaron a España de esa supuesta Arca de Noé. Impresionante. Don Manuel Delgado, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Dónde te encuentras ahora mismo, Manuel? Ahora mismo estoy navegando en un barco, hemos salido del templo de Edfu y estamos dirección hacia Comombo. Y bueno, desde mi ventana no se ve prácticamente nada, excepto pues todas las estrellas que están iluminando este firmamento egipcio. Yo sé que tú indagaste muy profundamente en este aspecto, que incluso llegaste a realizar algunos análisis de algunos materiales. Cuéntanos, por favor. Bueno, las leyendas, tanto por un lado turcas como por otro lado armenias, siempre hablaban de esta montaña como la detentora de este arca narrado bíblicamente. La verdad es que la Biblia es muy concisa en este término, porque igual que habla de muchísimos sucesos históricos acaecidos por unos lugares que no sabe muy bien por qué ni dónde están, en cambio en este caso sí menciona la montaña del Ararat de una forma muy concisa. Para los turcos lo llaman la montaña Agrita, la montaña del dolor, y para los armenios es Masis Leusar, la montaña del arca. Tanto por un lado como por el otro ladera de la montaña siempre existían estas leyendas, primero de personas que subían allí a buscar betún, a buscar esta brea que luego vendían, y que bueno, también sabemos por los textos bíblicos que el arca estaba revestida de esta brea. Por otro lado hay también pues tradiciones y leyendas, como por ejemplo la de un holandés, Jan Janson, que en 1670, andando por aquellos lugares, curó de una herida a un monje de un monasterio que está allí en la ladera de la montaña de Ararat. Este monje, pues agradecido al holandés, le regaló un crucifijo hecho de madera, asegurándole que esta madera procedía del Arca de Noé. Es decir, las leyendas de estos dos lugares, tanto la parte turca como la parte armenia, siempre han asegurado que allí estaba el arca, ¿no? Pero la pregunta, Manuel, sería, claro, ¿por qué no hay evidencias, digamos, por ejemplo, fotográficas de la inmensidad que tiene que tener ese artefacto que quedó ahí en las montañas después del supuesto diluvio? Pues porque a 5.000 metros de altura aquello está todo siempre rodeado de nieve, y además las expediciones que han intentado y que han logrado llegar al Arca de Noé la han descubierto por alguna fractura de estos glaciares. En este caso, Ferdinand Navarra fue una persona que, bueno, en el año 1937 pertenecía a las fuerzas militares francesas desplegadas en Oriente Medio. Allí conoció a un armenio de nombre Ali, que fue el que le empezó a hablar de esta montaña, hasta que en el año 1952 realiza la primera expedición. Él llega a la cumbre de la montaña, pero no descubre absolutamente nada. En el año 53 realiza una segunda expedición a la montaña, y es en la tercera expedición, en el año 1955, cuando sube con su hijo Rafael a la cumbre. Allí se despliega toda una tormenta impresionante. Ellos tienen que meterse en una especie de agujero para poder pasar la noche. Por lo visto, la noche aquella fue espectacular, porque los dos abrazados intentando no morir por el frío. Bueno, a la mañana siguiente, cuando dan los primeros pasos, descubren en una de las grietas del glaciar algo que parece madera. Se descuelgan con unas escalas y unas cuerdas, y es cuando por fin llegan y tocan el arca, ¿no?, de lo que es la figura de una gran nave. Empieza con el piolet Ferdinand Navarra a picar el hielo donde estaba metido el arca, y descubre que tiene manufactura humana artesanal, es decir, que no es nada proveniente de algo y que está allí como puede ser un tronco de madera, sino que está pues lijada por muchos sitios, tiene encastres en forma de cola de minano, etcétera. Él entonces coge 4 trozos de madera, y cuando baja y cuando llega a Francia distribuye estos trozos de madera entre varios lugares, entre ellos a la Universidad del Cairo, a la Universidad de Burdeos, a la Universidad de París, y también se lo manda a Madrid, que es donde nosotros recuperamos la pista para
conseguir un documento oficial firmado por un ministerio español con todas las garantías de haberse trabajado de una forma muy meticulosa, y efectivamente este es un documento que tenemos para evaluar un análisis realizado por personas especialistas que si quieres lo pasamos a comentar. ¿Qué dice ese análisis, Manuel? Estoy seguro que toda la gente está esperando. ¿Qué se dice de ese trozo que supuestamente llegó desde esa nave prodigiosa, ni más ni menos que a un ministerio en Madrid? ¿Qué se cuenta? Pues es bastante extenso. El informe está redactado el día 7 de abril del año 1956 por el ingeniero jefe de la sección de maderas, don Valentín Pérez Fraile, padre de la que actualmente ocupa el mismo puesto en este INIA, en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entonces, resumiendo un poco, primero habla de lo que son las características físicas. Dice que el trozo de madera examinado presenta dos zonas de consistencia completamente distintas. Por un lado, la externa aparece francamente alterada y fácilmente se desprenden con la uña pequeños fragmentos de tejido en principio de descomposición. Por otro lado, su interior presenta una madera dura y compacta de color negro de fácil pulimento. La densidad de esta madera es de 1,1, es decir, es una madera que si la ponemos a flotar en agua, pues se hundiría. Del estudio de la estructura leñosa que se ha descrito se deduce claramente que la madera estudiada pertenece a la especie Quercus pedunculata R, es decir, un tipo de roble. Por otro lado, la antigüedad de la madera dice que aparece la densidad de la muestra con un valor de 1, y como lo normal de la madera de roble está comprendida entre 0,8 y 0,85, es evidente que dicha muestra se encuentra en periodo de fosilización dentro de la fase lignito. El color, en el que ha influido indudablemente el elevado porcentaje de tanino propio de la madera de roble, confirma por su parte el estado anterior. Puede, por consiguiente, y atención a este dato, suponerse que la edad de la madera muestra presentada oscila alrededor de los 5.000 años. 5.000 años. Madre mía. Algo espectacular y que imagino que motivó sus comentarios en su día para los propios analistas, ¿no? Y a día de hoy, Manuel, ¿qué tenemos en torno a las investigaciones? ¿Qué crees que se puede encontrar este grupo de soviéticos mezclando ciencia, mezclando investigaciones patrocinadas por ciertos canales de televisión? ¿Se pueden encontrar el arca en sí o van a encontrar restos? ¿O tú qué crees que va a ocurrir? Hombre, la prueba que esta tercera expedición de Ferdinand Navarra allí a la montaña del Ararat es auténtica, es que posteriormente, en el año 1969, se hace una expedición que se llama el SERC, en el que, Ferdinand Navarra aparece como guía de la expedición. Consiguen encontrar la misma nave allí a 5.000 metros de altura en el Monte Ararat y recuperar maderas mucho más grandes de las que se había traído en su viaje anterior. Esta madera es estudiada por Richard Bliss, que es profesor adjunto de ciencias de la Universidad de Wisconsin, haciendo una serie de estudios y con unos resultados también que son impresionantes. Por un lado, dice que la muestra de la madera navarra es un vaho natural y está impregnada de brea bituminosa. Dice que aquí se encuentra uno de los grandes enigmas que se han comentado un poco, porque la brea no está aplicada exclusivamente por la parte superficial exterior de la madera, sino que dice que la brea está presente en toda la madera, es decir, en la parte exterior y en la parte interior. Es decir, la única posibilidad de que se haya aplicado esta brea ha sido por presión. Pero claro, si ya es imposible o ya es bastante complicado el pensar cómo hace 5.000 años se hace un barco con unas dimensiones impresionantes y que además es capaz de surcar aquella tormenta apocalíptica, etcétera, también tecnológicamente cómo es posible aplicar brea con presión. Después el astronauta James Irving hizo analizar una muestra de madera recuperada también por Navarra por el profesor Knox de la Universidad de Georgia en el año 1985, y también dijo que todo lo narrado en la Biblia referente a cómo tenían que hacer el arca, cómo tenían que aplicar la brea, el betún, etcétera, para que fuera estanca y además no se produjera ningún tipo de intrusión del agua, etcétera, pues dice que se corresponde exactamente todo lo dicho en las escrituras bíblicas con los restos que se han encontrado. Es decir,
La correlación directa del hecho histórico narrado en la Biblia para mí no ofrece la menor duda. Lo que pasa es que ahora las nuevas expediciones, las que se van a hacer, yo creo que lo único que van a hacer avalar todo lo que hasta ahora pues estaba un poco quizá en entredicho, pero por supuesto con las suficientes pistas como para pensar que estamos hablando de algo histórico. Bueno, desde luego no es poco, Manuel, no es poco que avalen y que la gente piense que esto no es un mito, sino que todas esas pruebas estaban detrás del trabajo de muchos aventureros, pues como tú. Yo solo te digo que trataremos el tema seguro en profundidad, porque es apasionante, pero también es apasionante hacerlo desde donde estás, en ese lugar mágico, y yo espero, Manuel, que a ese cielo estrellado que ahora mismo estás viendo entre templos egipcios en el Nilo, pues le pidas que nos vaya todo muy bien, ¿no? Que vaya todo muy bien y que sea un año 2004 de mucho misterio y mucha paz, ¿no? Te lo deseo a ti, Kay, y se lo deseo, por supuesto, a todos los oyentes de Milenio 3. Ojalá. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Arsenal de datos, ni más ni menos que desde el Nilo, en Egipto, sobre el Arca de Noé y el monte Ararat. Todo un desafío, sin duda estaremos muy atentos a esa expedición y un montón de amigos que se quedaban sorprendidos con toda esta historia, ¿no? Sí, como Fran de Murcia, que nos decía, el Arca de Noé tendría que ser muy grande para que cupiesen todos los animales. Feliz Navidad. Pues sí, además es que tiene unas dimensiones, has dado antes, bastante grandes. Hola Iker, Carmen, Katia, feliz Navidad desde Suiza, José Muñoz. José que además Muñoz. Hay que agradecerle que ha mandado una invitación para ese parque. Interlaken, ¿no? Exactamente, nos ha llegado, José. El parque del misterio temático que está haciendo precisamente Eric von Daniken. Menuda audiencia. Muchas gracias, amigo. También nos preguntan qué hay de esa teoría que sitúa el Arca de Noé en la Sierra de Aras, en Lucena, Córdoba. Un saludo desde Andalucía. Parece que es eso, una leyenda, pero que no hay que dejar de darle importancia porque la leyenda es cultura también. Pili de Sierra de Zaragoza nos dice: a vosotros os hubiese querido tener de profesores y no a los que tuve. Sois los mejores y espero que estéis mucho tiempo en antena. Bueno, por lo menos intentamos aprender todos y nosotros sobre todo de vosotros, de vuestras sugerencias, de vuestros datos. Por ejemplo, nos preguntabais mucho sobre la Biblia, ya no arqueología pura y dura, sino extraños acontecimientos. Daría, como siempre, es mi eterna cantinela, ya lo sé, soy muy pesado en ese aspecto, para un programa. Luces sobre los cielos de las Sagradas Escrituras. Hay un episodio, sobre todo, la visión del profeta Ezequiel, que hemos querido recordar en esta noche tan especial, en estas fechas tan especiales. Escuchamos ahora a nuestro compañero Carlos Barroso, porque allí está ni más ni menos que nuestro amigo Javier Sierra, y todos en puntos separados, que nos va a hablar de lo que llegó a hacer la NASA en torno al testimonio de Ezequiel. Hay cosas asombrosas y, como decíamos antes, simplemente aprendemos juntos, aprendemos todos juntos. El profeta Ezequiel, Sagradas Escrituras, decía lo siguiente. Lo leo textual, por lo tanto hay alguna especie como de una formación de palabras, repeticiones, pero que son supuestamente de Ezequiel. Sucedió en el año 30 del mes cuarto. Estando yo cerca del río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Vamos a ver ahora cómo describía Ezequiel a ese Dios. Vi que venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube redonda con fuego envolvente. A su alrededor un resplandor y en medio de ella la imagen de 4 seres que creo vivientes. Y este era su aspecto. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies era como la planta de pie de un becerro. La esfera de luz, la bola de luz, bramaba con un gruñido profundo. Por debajo de sus alas, de los 4 lados, tenían manos de hombre y se juntaban uno con otro. El aspecto que yo vi de Dios era como un carbón de fuego encendido, como la visión de hachas que andaban vivientes. De aquella esfera salían relámpagos. Sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una extensión en forma de cristal maravilloso, y por debajo de ese cristal el fuego y los cuerpos derechos. Estos cánticos de Baraka, otra de las músicas que hoy sorteamos en ese CD a todos los amigos que nos ponen Jorge Martínez y Jairo Águila,
nos pone el vello de punta, nos traslada casi a ese lugar, a esos desiertos donde Ezequiel se encontró con algo en el mes cuarto del año 30. Se ha dicho mucho, Carmen, de Ezequiel, de su visión, pero ¿tú sabías que incluso la NASA, nombres y apellidos, ingenieros, llegaron a hacer un artefacto en torno a ese testimonio, que es muchísimo más largo, por supuesto? Sorprende que haya cristal, fuego, cabezas, seres unidos. Claro, ¿cómo describiría uno algo extraño? Para él era Dios, quizá era Dios, no lo sabemos, ¿no? Pues la verdad es que no conocía nada de esta historia y me ha dejado sorprendida. Sabía de la visión de Ezequiel, incluso también se hablaba en las Sagradas Escrituras de un carro de fuego, pero lo que es el cristal y menos que la NASA esté detrás de la historia de la visión de Ezequiel. Estuvo, por lo menos hizo un proyecto con un ingeniero y pasaron a la paleta y a la pantalla la descripción exacta con medidas. ¿Sabes quién nos lo va a contar? Ya lo intuyes, ¿no? Me lo puedo imaginar. Javier Sierra, en el Cairo. Javier. Bueno, que no cabe ninguna duda. Es decir, el profeta Ezequiel, efectivamente, junto al río Quebar en Babilonia, durante el exilio del pueblo elegido en esas tierras, observó algo que él trató de describir de la mejor manera posible con sus palabras. En el libro primero de Ezequiel describe precisamente un vehículo de proporciones muy extrañas, movido por 4 querubines, que podrían traducirse bien como motores, y que en un momento determinado, en 1974, ese pasaje del profeta Ezequiel fue examinado por un ingeniero de la NASA llamado Joseph Blumrich. Este hombre, incrédulo ante los que decían que la visión del capítulo 1 del profeta Ezequiel correspondía a un vehículo espacial o a una especie de nave tripulada, pues llevó la descripción en palabras de la época del profeta Ezequiel a la tabla de dibujo, a la mesa de dibujo, y descubrió una cosa sorprendente. Llegó a la conclusión de que aquello que describía el profeta era una suerte de helicóptero propulsado por 4 rotores, e incluso él llegó a patentar una rueda multidireccional para que se empleó después en ese periodo, en las misiones Apolo, precisamente a raíz de la lectura del libro de Ezequiel. Alucinante, Carmen. El proyecto Blumrich, ese ingeniero de la NASA que participó en los proyectos Apolo y que quiso recrear lo que vio Ezequiel. Es absolutamente maravilloso. Pero nos vamos de un objeto recreado por la NASA en torno a una visión de un profeta a otro objeto. Estamos haciendo todo un recorrido maravilloso por la arqueología bíblica. Daría para mucho más. Pero al 7640 con la palabra milenio nos lo pedíais. Arca de la Alianza, vamos con ella. Según los estudiosos, hacia el año 1400 a.C., Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí y le dijo que construyera un arca para guardarlos allí y a través de ella poder conversar directamente con él y su pueblo. Se trataba de un cofre de acacia y según el también el Arca de la Alianza ha sido precisamente aquí, en las riberas del Nilo, sin ningún éxito hasta la fecha, también hay que decirlo. El Arca de la Alianza es ese objeto que ordenó construir Yahvé a Moisés, dándole las medidas exactas que debía tener la caja de madera de acacia, que debía contener las tablas de la ley, y la vara de Aarón con la que Moisés encontró agua en medio del desierto, pero que en un momento determinado se pierde en época ya de Salomón, porque se construyó el templo de Salomón precisamente para albergar de manera permanente ese objeto, por otra parte peligrosísimo, un objeto al que nadie podía acercarse sin poder o sin sufrir las terribles consecuencias de lo que parecía más un arma que no un objeto de veneración. -5. Aquí estamos, en vivo, 8,1 grados en la Gran Vía y nosotros hemos viajado al Cairo, al norte y al sur de Egipto. Hemos comprobado que hay otras tumbas de Jesús de Nazaret. Hemos escuchado los últimos testimonios científicos, entre ellos en el Ministerio de Agricultura y el CSIC, sobre piezas que parece que podrían provenir del monte Ararat y del Arca de Noé. Hemos comprendido algo más a Ezequiel y su visión y encima hemos sabido qué es el Arca de la Alianza. No está mal.
Por supuesto que volveremos sobre estos temas. Y por supuesto, incluso si nos quedan cosas en el tintero, tenemos, por ejemplo, astroarqueología, o arqueología bíblica, mejor dicho, en España. Investigaciones de Mar Rey sobre el Grial en Burgos. Mañana tenemos programa. Y ahora mismo vamos con vosotros. Y además así Katia nos recuerda qué programas tenemos. Katia Rocha, menudos viajes, aunque sea a través de las ondas. Qué envidia. Bueno, mañana volvemos, de 10 a 11 de la noche, curiosidades de la Navidad, muy interesante. El primer mensaje que te voy a leer, uno muy bonito. Sandra es una niña de 10 años. 10 años. 10 años, fíjate. Domingo Buiza, de Gordon, León, dice: os felicito por vuestro programa, a ver si habláis del trozo de la cruz que hay en Potes, Santander. En Potes, Santander. Es que, curiosamente, los oyentes nos dan muchas de las pistas. Por ejemplo, ¿sabéis que al 7640 nos escribió un muchacho de Ledesma, si no recuerdo mal, Salamanca, que nos hablaba de en una iglesia se rinde culto, por lo menos, se rinde culto a los que decían que eran los restos de los 3 pastores que adoraron a Jesús? Es decir, España está llena de leyendas y de mitos que, desde luego, van a tener que ser investigados. Manuel Alcañite, Teruel, dice: Jesús era Cristo, esto es Espíritu Santo. Al morir Jesús, la carne y el espíritu se transformaron en energía y cambió de plano físico. Bueno, puede ser, quién sabe. José dice: no sé qué teoría será la buena, yo quiero creer en el Jesús del caballo de Troya, no creo en un representante de Dios en la tierra. ¿Cuándo un programa de la Iglesia? Y otros oyentes nos piden no programas solo de la Iglesia cristiana, sino que hagamos también de la Iglesia musulmana. También está bien. De la Iglesia no de Oye, la... misterios del islamismo, ¿está bien eso también, Carmen? ¿Alguna cosa más para despedir? Bueno, pues para despedir, por ejemplo, tenemos otro que dice: si lo vuestro sí que es sobrenatural, los días de Nochebuena y Nochevieja haciendo radio en directo. Que lo diga Mariano Revilla, Eso, nada. Nosotros gustosos para eso estamos, para estar con todos vosotros. Y también dar las gracias a Mamen, que nos dice: os merecéis lo mejor, tanto trabajo para deleitarnos a todos a los que nos interesa. ¿Quién es? ¿Qué queréis? No es sitio para vosotros. Iros fuera, ¿me oís? Fuera, iros de aquí. ¿No lo veis? La pobre chica acaba de dar a luz. Por eso hemos venido. Os lo han dicho. ¿Quién os lo ha dicho? Estábamos fuera, en el campo. Un hombre vino a nosotros de la nada. Un ángel. Pastores, dijo. Dicen que Israel es un rebaño desbandado que no tiene pastor. Y luego dijo: esta noche ha nacido el pastor. Él viene por vosotros, dijo, por los pobres. El hombre dijo: hoy, en la ciudad de David, acaba de nacer un Salvador. Acudid. 18 minutos, 6,7 grados en la Gran Vía, y aquí, en directo, como todas estas fechas tan especiales, Milenio 3 en la SER. El Estudio 1, a pesar de que regresaremos a él, ya como nuestra casa, a las 3 de la madrugada, también en vivo, está ya en penumbra, una penumbra distinta. Hoy es Día de los Inocentes, pero lo que vamos a contar, lo advierto desde este mismo instante, no es ninguna inocentada. Son elementos de la otra Navidad. Historias ocultas, a veces paganas, a veces anteriores al propio cristianismo. Tradiciones, leyendas, elementos, motivos de culto, que, por ejemplo, en muchas ocasiones aparecen en los textos que no son considerados oficiales por la Iglesia. En esa especie de cajón mágico, cajón desastre, del que tenemos noticias desde el mismo siglo I y que se ha dado en llamar Evangelios Apócrifos. Y da igual la cultura, la creencia, la religión que uno tenga. Es indiscutible que ese momento, el nacimiento de ese niño, es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Gran parte de las guerras, gran parte de las esperanzas, de las pasiones, de las disputas, de los movimientos, se producen por algún elemento que en el fondo tiene que ver con ese instante. Os adelanto que hoy descubriremos por qué Jesús de Nazaret, según dicen los especialistas, no pudo nacer en diciembre. ¿Por qué no pudo nacer un día 25? ¿Cómo se oficializaron esas fechas?
¿Qué nos contaban de los Reyes Magos, por ejemplo, los Evangelios apócrifos? ¿Por qué hasta el siglo XVI no había un rey mago negro? Muchas cosas que, como digo, no son inocentada, simplemente investigación y, en este caso, historia. La Navidad oculta continúa en Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. ¿Nació Jesús de Nazaret el 25 de diciembre? ¿Hubo un error del llamado calendario juliano en siglos posteriores? Esta pregunta sería absurda para muchos y fue considerada herética siglos atrás. Sin embargo, diversos estudiosos y exegetas se lo han preguntado realizando cálculos diversos y enfrentándose abiertamente al dogma. Este lamento del desierto, que ya es un indicativo propio de nuestro programa en estas fechas especiales. Vamos a seguir con vosotros en Nochevieja, también en directo a las 3 de la tarde, luego reposición a las 10, y vamos a estar también, por supuesto, en esa fecha significativa y que tiene que ver con lo que íbamos a contar, el Día de Reyes, el día 6, a las 10. Este cántico del desierto, que como todo lo auténtico tiene la facultad de ponernos como en otro plano, dispuestos a escuchar y nosotros dispuestos a aprender. Estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro lugarteniente Jorge Martínez y, por supuesto, Carmen Porter, aquí ya envuelta en papeles y documentos, con esa vía ya abierta, ¿no, Carmen? Buenas noches, sí que ya están las vías abiertas, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis, para opinar de los temas que vamos a hablar, de los que ya os ha adelantado algo Iker, y también de tradiciones. Si hay alguna tradición especial en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, contadnos. La 7640, palabra clave Milenio, porque vamos a sortear 3 CDs con 120 programas de Milenio 3. Ese premio tan preciado que no podemos, por supuesto, lo hemos dicho 1000 veces, vender. Sabemos que muchos os incorporáis al programa en el último año, pero ahí ya, creo que este es el programa 165 o 170, esos 130 primeros programas, cientos de invitados, cientos de documentos en ese CD en formato Real Media para escuchar en el ordenador, en el coche, a los 3 ganadores que al final dará Katia, 7640, y como vamos a hablar de muchas cosas y entre ellas tradiciones ocultas extrañas, queremos vuestra opinión. También creo que estas navidades algunos nos han llamado herejes, pero nosotros no somos ni herejes ni todo lo contrario, simplemente exponemos y vosotros opináis. Y fíjate por dónde que la primera gran herejía que destapamos en Milenio 3 y que son hechos bien conocidos por los historiadores, por los catedráticos de teología neotestamentaria, es decir, elementos de la sociedad que quizás no tienen pues un altavoz y no los conocemos y no son habituales, pero son muy bien conocidos, y además vamos a viajar con las palabras con grandes amigos y expertos. Por ejemplo, la fecha en la que nació Jesús de Nazaret, una de las grandes dudas. Damos por hecho que fue entre la noche del 24, casi lindando con el 25 de diciembre, y en un lugar muy concreto, en Belén. Los documentos históricos, lo que se va descubriendo, pues la verdad es que lo pone en tela de juicio. Lo que sí sabemos es que en esas fechas de invierno, en aquellas épocas, en todo el Imperio Romano, se conmemoraban una especie de fiestas, las fiestas del Sol Invicto. Empezaron a realizarse hacia el 274. El 24 de diciembre, día más, día menos, era el último día de las llamadas Saturnales. Eran unas fiestas en honor a la fecundidad, unas fiestas, Carmen, fíjate curioso, en las que la gente salía a la calle
en la que el amo trataba al esclavo, por lo menos es lo que nos ha llegado, de tú a tú. Me parece difícil, pero decían que esos días eran como de buena voluntad. Y fíjate, se hacían presentes y regalos. Parece ser, hay unas teorías que nos hablan de que esas fiestas paganas, antes del cristianismo, se readaptaron y tiempo después se instaló en ese momento el nacimiento de Jesús. Comprenderemos esta noche cómo hay elementos que chirrían para que Jesús de verdad naciese ese 24 de diciembre. De momento le hemos preguntado a Sebastián Vázquez, editor, erudito, conocedor profundo en España de los evangelios apócrifos, cómo eran esas fiestas, esa prenavidad, antes de todo lo que hemos conocido nosotros dentro del orbe cristiano. Hoy se sabe claramente que ya en la antigüedad era muy celebrada en todos los pueblos de Europa, también naturalmente los romanos, estas fechas, y todos estos pueblos, ¿no?, que celebraban lo que era la muerte del sol y el renacimiento del sol. Los romanos celebraban, y esto está muy documentado, la famosa fiesta del Sol Invictus, y también incluso se cita autores de que sacaban a la calle la imagen de un niño recién nacido. El mito es lógico, ¿no? Esa noche del solsticio es la noche más larga del año, donde el sol aparentemente muere, pero el siguiente día es el que celebraban que ese sol no moría, sino que renacía otra vez y iba a otorgar nuevamente su luz, su calor. Además de esto, en aquella época estaba muy extendido el famoso culto a Mitra, al dios Mitra, y también el dios Mitra pues tiene muchas concomitancias, porque también nace esa noche, también nace de una virgen, es decir, tenemos muchos datos. Pues a esas 7640 ya nos están llegando un montón de preguntas y de curiosidades. Abel de Sevilla, por ejemplo, ¿no pensáis de la teoría de que Jesús era el mayor de 8 hermanos, como por otra parte era normal en esa época? Bueno, pues vamos a comentarlo también. Aunque sea de refilón, vamos a contar por qué los apócrifos hablan de esos otros hermanos de Jesús, que han sido protagonistas también de los programas de Navidad. Es indiscutible que todo lo que toca a Jesús con otros ojos llama mucho la atención. M. Rentero, desde Úbeda, nos dice: ¿Jesús nació en verano y la estrella pudo ser un cometa? Preguntas claves. ¿Jesús nació en verano y la estrella pudo ser un cometa? Vamos a procurar responder, no responder porque no es el motivo de este programa, sino de ofrecer diversas opciones. Está bien descrito por los expertos, estudiosos y eruditos que hay un grave fallo. Unos hablan del calendario juliano, como decía nuestro compañero Carlos Barroso en la introducción. Otros hablan de Dionisio el Exiguo, vaya nombre, un hombre que se equivocó en lo que son los cálculos de la fecha. Pero le hemos querido preguntar, porque además lo divulga francamente bien, a Jesús Callejo, buen amigo de este programa, escritor, editor, erudito, compañero del programa La Rosa de los Vientos. Vamos a escucharle. Jesús. Es el Papa Liberio en el año 354 cuando él considera que hay que suplantar un culto pagano, como era el nacimiento del Sol Invencible y también el nacimiento de Mitra, que eran los dos dioses a los que se reverenciaba en el Imperio Romano, y se lo hacía en esa fecha. Así que, puestos a buscar una fecha para el nacimiento de Cristo, pues qué mejor que la misma fecha que ya tenían otros dioses paganos, pero que además tenían la misma simbología solar, la misma simbología de renacimiento, de dioses redentores, de dioses salvadores. Y Jesús cumplía perfectamente esa misma trayectoria, esos mismos requisitos. Entonces se fija no tanto en el solsticio de invierno, porque no coincide exactamente, pero sí en la misma fecha que otros dioses la tenían asignada desde tiempos inmemoriales. Y por lo tanto el Papa Liberio, pues casi por decretazo, fija como fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre. Pero ojo, anteriormente hubo muchas discrepancias. Se sabe perfectamente que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Que Jesús de Nazaret no pudo haber nacido en diciembre sería, pues bueno, una cosa que desde luego nos sorprende. Incluso todos estos días, desde luego, sumergiéndonos profundamente en legajos, en estudios, en opiniones de lo más diverso, a favor y en contra, nos hemos encontrado como, por ejemplo,
el célebre Clemente de Alejandría, él criticaba a los que intentaban poner fecha de nacimiento de Jesús como si fuera un rey faraón. Se consideraba herejía en aquella época intentar... Estamos dándonos cuenta de que hablamos de hace 2000 y pico años. No era calcular el tiempo como ahora, no había esos fastuosos sistemas como hay hoy digitales, estos relojes. El tiempo nos parece un compañero habitual ahora, pero entonces imagino que con el paso de los siglos calcular las cosas sería mucho más difícil. Impropio festejar su aniversario, decía Clemente de Alejandría. Sin embargo, en estas fechas lo estamos festejando. Se van más al fondo incluso. Jesús Callejo nos va a contar ahora cómo se propusieron otras fechas. Fíjate qué sorprendente, Carmen, que se calcularon otros días, y además muy diversos, y se instauraron como nacimiento de Jesús antes del siglo IV, antes de que se pusiera, digamos, como fecha oficial el 25 de diciembre. Si nos fijamos atentamente en el Evangelio de San Mateo, veremos que cuando se habla de los pastores que están en el relente de la noche, que están cuidando a sus rebaños, es imposible que en la Palestina de aquella época fuera las condiciones climáticas tan favorables como para que eso se produjera. Podía haber sido entre la primavera o el verano. Esa es la fecha probable que se baraja. Incluso uno de los padres de la Iglesia, que era Clemente de Alejandría, él decía que el nacimiento de Jesús tuvo que haber sido un 25 de mayo. Pero si a eso lo juntamos otras fechas, como la del 10 de enero, de marzo, el 20 de abril, que se han barajado más de 100 fechas distintas para considerar el nacimiento de Cristo. Bueno, la que prevaleció al final fue la del Papa Liberio, a raíz también del concilio de Nicea, y se estableció Urbi et Orbi para todo el mundo cristiano que fuera esa. Y de esta forma se solaparon mitos paganos con el nuevo mito emergente en aquella época, en el siglo IV, que era el cristianismo. Y queremos saber de dónde procede. Quizá cánticos tan primitivos como estos dieron origen a los primeros villancicos que hoy son tan populares, ¿no, Carmen? Pues sí, que el origen de los villancicos se sitúa en la Edad Media. Eran recitados por profetas que anunciaban el nacimiento del Salvador. Más tarde pasaron a formar parte de los cantos eclesiásticos y se señala como el primer villancico el Puer Natur Es. Finalmente el pueblo, los villanos, de ahí la palabra villancico, se adueñaron de estas estructuras poéticas de sencilla composición en la que se alterna un estribillo con estrofas diferentes. Y ya siempre en fechas navideñas se cantan por todo el mundo donde se celebra la Navidad. O sea que es un elemento relativamente reciente, a partir del medievo. No inmediatamente eran cánticos de loas a ese niño que había nacido en... ¿Que había nacido dónde? Porque a lo largo del programa no sabemos si ha nacido en diciembre, no sabremos si ha nacido en una gruta exactamente, e incluso se especula, y lo han hecho historiadores durante todos los siglos precedentes, si fue en Belén o no, o fue camino de Belén, entre Belén y Jerusalén, porque unos hablan de gruta, otros de casa. Nos vamos a sorprender. Nos preguntaba un oyente si pudo ser en verano. Lo que sabemos es que en Palestina en aquella época, y ahora, casi había 1 grado bajo cero de temperatura por las noches. Una cultura, una religión más minoritaria, y sin embargo ocurrieron cosas muy curiosas entre quienes mantuvieron viva la fe en Jesús. Donde pasó la Sagrada Familia, todos los lugares donde pasaron, Carmen, son lugares de reliquia, de sucesos, como decimos, anómalos. Nos lo va a contar Nacho Ares desde el mismo barrio copto del Cairo. En el lugar donde ahora mismo me encuentro, en el Cairo, hay infinidad de lugares que están relacionados con puntos de la visita de la Sagrada Familia después de su huida de Israel hasta Egipto, ¿no? Y muy cerquita de aquí, por ejemplo, el barrio copto con la iglesia de San Sergio, donde se dice que descansó la Virgen María con San José y el Niño Jesús, la famosísima iglesia del Zaytún, donde se dieron entre el año 1968 y 1971 apariciones de la Virgen, apariciones realmente espectaculares. Pues es un lugar que tiene hunde sus raíces en una tradición también vinculada al posible lugar por donde pasó la Sagrada Familia aquí en Egipto, ¿no? Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Otra es la fecha de Herodes, pero Herodes muere en el año IV antes de Cristo. Por lo tanto, aquí tenemos otra contradicción. Si por lo menos era contemporáneo hasta el momento de la muerte de Herodes, Jesús no pudo nacer en el año 1.
comprendiendo que hay otros cultos. Había otros cultos, por ejemplo, a Mitra. En Egipto también había cultos a Osiris, que guardan similitudes asombrosas. Nacimiento de una mujer virgen, presentes de unos magos, de unos hechiceros que llegan de repente, elementos que eran pues muy parecidos a los que luego se fundieron en el cristianismo. Y hay muchas personas que opinan que realmente el cristianismo, inteligentemente o no, no lo sabemos, fundió toda esa especie de corrientes que, pues bueno, motivaban a las personas en aquella época. La verdad es que sabemos que el censo romano que se hacía cada 14 años es el que ha hecho que para muchos no cuadren las fechas, no estén exactamente englobadas. Haya habido una especie de manto de aprobación, pero si uno indaga año a año parece que hay esos errores. Hablamos de Herodes, nos comentaba Jesús Callejo y nos van a comentar otros especialistas que parece que los estudios afirman que no pudo ser exactamente contemporáneo de Jesús de Nazaret. Bueno, esto podría ser una especie de pequeño escándalo. Nosotros ni quitamos ni ponemos. Lo cierto es que a raíz de ese personaje se celebra una fecha tan significativa como la de hoy, los Santos Inocentes. La tradición de los Santos Inocentes nace 2000 años atrás, en un sanguinario suceso. Días después de que María alumbrara a Jesús, Herodes, aconsejado por los sabios astrólogos de su reino, ordenó matar a todos los varones de Belén, menores de 2 años, que podrían ser el niño Jesús, el nuevo rey de los judíos anunciado por los profetas. Por eso el día 28 de diciembre la Iglesia Católica conmemora el asesinato de estos niños, los Santos Inocentes. Desde la Edad Media, monaguillos y sacristanes recordaban paradójicamente este hecho con humor. En España, las inocentadas nacieron en la antigua urbe romana de Écija, en la época del reinado de Felipe II. Ese día se organizaba una romería en el que un grupo de 12 hombres disfrazados se echaban al monte pidiendo dinero para la humanidad de las ánimas benditas. Qué curioso, o sea que en ese lugar y no en otro, en la sartén de Andalucía, en Écija, donde se alcanzan las mayores temperaturas, dicen, de la península ibérica, pues nació la tradición de tomarse a broma un hecho que desde luego se ocurrió tal y como nos contaron, de broma no tuvo nada. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Cuando suena esta sintonía, estos repiqueteos, quiere decir que ya aparece por aquí, por el estudio 1, avanzando junto al piano, atravesando la penumbra, Katia Rocha. Y además aprendiendo todos de cosas impresionantes, sí. Y por favor, no aceptes chantajes en los mensajes para ganar esos CDs, porque los elige el ordenador con el nuevo sistema. Desde aquel vino famoso, pues me han puesto un nuevo sistema de elegir los mensajes. Hay que decir, para que la gente se entienda, el vino famoso, en nuestro horario habitual, repito, 1:30 los viernes, después del larguero, 3 el domingo. Hoy estaremos aquí al pie del cañón también a las 3 de la madrugada. Pues en esos horarios habituales, cuando hemos sorteado los CDs con 130 programas a las 7640, pues resulta que claro, al principio eran todo prebendas, y como Katia le voy a aceptar alguna, nos ofrecieron un vino estupendo que pues iba a decir yo. Claro. Katia, vamos a ver que bueno, ¿nos llaman mucho herejes o no? Pues hacen comentarios a lo que tú has dicho de herejía. Dice, hereje, si tú eres hereje, lo somos muchos, todos los que te escuchamos. Besos desde Tenerife, Amparo. Jesús de Barcelona dice, si no fuese por vosotros no sabríamos nada de todo esto, gracias por estar ahí. Y de herejes, nada. Otro dice, herejía, información diría yo, gracias por estar ahí. Iván de Pontevedra. Y otro oyente nos dice, herejía, no es herejía, es información, para tradiciones las de mi pueblo, que en esta época estamos todos de matanza. Menuda Navidad. Oye, pues muy bien, la gente no se considera hereje. Claro, ahora puede sonar más o menos exótico, pero hace unos siglos llamarte hereje, cuando menos te ponían el San Benito, que era aquella simbología en la vestimenta que era terrible. Yo, como siempre, me salgo. Un día hablaremos de célebres herejes españoles y ya veréis cómo nos vamos a sobrecoger todos. Mira, Pilia de Sierra Zaragoza dice, si no se sabe cuándo ni dónde nació, ¿por qué vamos a pensar que existió? ¿No sería una invención de la Iglesia? Bueno, yo creo que hicimos un programa hace un año de Jesús de Nazaret como figura, y hay personas que aseguran que hay documentos incluso arqueológicos, históricos, de que existió, y otros que no existió. Yo francamente creo que existió, y creo que hay elementos bastante sólidos para saber que existió, y sobre todo parece que lo más importante no es la existencia física, sino si realmente ese hombre
impulsó ciertos mensajes que parece que han calado hondo, ¿no? Juan Antonio Granada, esta noche parece que estoy montado en la máquina del tiempo. Si no nació en diciembre, ¿por qué nos dijeron que sí? Bueno, porque lo que nos estamos acostumbrando en Milenio 3, y yo desde luego lo vuelvo a repetir, Milenio 3 es el programa que cuenta lo que no se cuenta, entonces estamos siempre elaborando unas teorías, siempre acudiendo a especialistas y observando la cara oculta de la Navidad, para eso estamos. Parece ser que hay elementos, vamos a seguir ahondando en ello, que nos indican que desde luego el 25 de diciembre o 24 de diciembre, perdón, puede que sí que fuera, pero también hay muchos elementos para pensar que no fue. ¿Cambiaría mucho la historia que fuera el 25 de junio? Yo creo que no, ¿no? Os voy a proponer yo un programa, porque las tradiciones que nos mandan nuestros oyentes de España darían para ello. Escucha esta de Cieza, dice un oyente. Cieza, provincia de Murcia. Exactamente. La única tradición es hacer el camino de Ánima, llevar un saco de esparto en la cabeza con una soga al cuello, y se hace en la noche de la muerte de Jesús. Madre mía. Repite, Katia, se ponen un saco. Se ponen un saco de esparto en la cabeza con una soga al cuello, y se va haciendo el camino del Ánima, la noche de la muerte. Maravilloso. Contadnos más. No sé yo. Hombre, la España ancestral, auténtica, y que hay que reivindicar porque es una iconografía tremenda. Maravillosas por toda España, además. Este verano recordamos algunas. Del año, sí. Bueno, 7640, Katia, repetimos. Mira, Mari de Mallorca dice: estoy encantada de tantos programas. Un saludo. Es el único programa serio de investigación. No sé por qué nos das las gracias. Te las damos nosotros a ti miles de veces. Y otro oyente también dice que muchas gracias por estos programas, que le estamos inspirando un cortometraje. ¿Ah, sí? Sí, bueno, por último, Fer de Gea, que dice: nunca me había interesado la Navidad tanto hasta que os he escuchado en estos últimos programas. De dejes nada. Mil gracias. Mensajes, como siempre, al 7640, palabra clave milenio, y el texto que nos quieran poner. Vamos a sortear 3 CDs, con esos 130 programas de Milenio 3, todo un lujo, que no están a la venta, ni los vamos a vender, ni nos ofrezcan dinero, ni viajes. En 20 minutos vuelves por aquí, Katia, gracias. Hasta luego. Vamos a seguir en este programa. También estamos aprendiendo muchas cosas de la Navidad, de la otra Navidad. Y Carmen, si algo se repite constantemente en estas fechas es una palabra. El año pasado lo hicimos, apócrifos. Es como el gran cajón desastre, ¿no? Como donde se guardan un montón de cosas que no nos quisieron contar. Y nos lo preguntan muchísimo a través de sus mensajes. Incluso nos dicen que si es lo mismo los documentos que se encontraron en Najamadí que los evangelios. Bueno, ¿te parece que nos introduzca en el tema un poco el amigo Carlos Barroso? Vamos allá. Muchos de los elementos más característicos de nuestro Belén no aparecen en las Sagradas Escrituras. Más bien al contrario, se trata de adaptaciones y recreaciones que en su mayoría provienen de unos escritos prohibidos y oscuros. Naturalmente, hablamos de los evangelios apócrifos. Evangelios apócrifos, una especie de pequeña enciclopedia o gran enciclopedia. ¿Sabéis que eran más voluminosos que los canónicos? Para que todos nos entiendan, hacia el siglo III, en el Concilio de Nicea, pues más o menos se indica, otros barajan otras fechas, pero se indica más o menos, para redondear, que hacia el siglo III de nuestra era, la Iglesia divide los textos, para algunos drásticamente, y señala los que sí que son inspiración divina, y otros quizá por fantasiosos, dicen otros, que incluyen elementos que pueden hacer dudar o que no son dignos, se eliminan. Fijaos qué nombres. Son algunos de los evangelios apócrifos, la mayoría encontrados en los desiertos de Oriente Medio, expertizados por arqueólogos. Palabras en diversos idiomas, en griego, en hebreo, y nos hablan de otros acontecimientos muy distintos, cuando menos apasionante. El Evangelio de los Esenios, el Evangelio del Pseudo Tomás, el Evangelio de Santiago, el Evangelio de Valentín, el libro de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia de Jesús,
el protoevangelio de José de Arimatea, el evangelio copto o la vida de José Carpintero, padre de Jesús, el evangelio de Nicodemo, el protoevangelio de Santiago, dicen que el más desestabilizador de todos, las llamadas confesiones de San Agustín, el evangelio de Acuario. En los desiertos, en algunos, hemos tenido la fortuna de estar, y eso seguro que, prescindiendo de cualquier sentido religioso o no, que eso es lo mismo, a uno se le pone la carne de gallina cuando, por ejemplo, escala las cuevas del Qumran, donde se encontraron algunos textos esenios. Se dijo que podía ser una gigantesca herejía. Otra Biblia casi se contaba ahí, otros acontecimientos, otros hechos que habían sido sistemáticamente ocultados. Nos vamos a quedar muy sorprendidos. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que aparecen, o mejor dicho, del que nos da todos los datos de los evangelios y que nosotros hemos ido adaptando a nuestra cultura, pero que no aparecen casi nada de ellos en los evangelios canónicos, en los oficiales, son ni más ni menos que los Reyes Magos. Nos lo cuenta el editor, especialista, Sebastián Vázquez. En los evangelios, pues no se cita, no dice Mateo ni su número, ni sus nombres, ni tampoco dice que fueran reyes. Y también el término magos hay que considerar que en la época era peyorativo. La cifra de 3 se establece a partir de la idea de los 3 presentes, lo famoso oro, incienso y mirra, ¿no? Y ya incluso en el siglo III es cuando aparece la idea de reyes, fue Quinto Tertuliano, y los nombres, el bautizo de esos 3 nombres que nos ha llegado hasta nosotros, eso ya aparece en el siglo VI. Y como una curiosidad hay que decir que el Rey Negro, esto es en el siglo XVI, y si tú te fijas, los oyentes pues tienen curiosidad de ver, pues por ejemplo, cuadros, ¿no?, anteriores al siglo XVI, donde se ve la Sagrada Familia, nunca se ve un Rey Negro. Esto se hizo por necesidades, digamos, ecuménicas, ¿no? Se habló de los 3 reyes un poco como representante de las 3 razas, y ahí ya se incluye la raza negra. Un viaje en el tiempo, como decían nuestros queridos amigos los oyentes, un viaje en el tiempo por esos desiertos donde se ha repetido muchas veces la siguiente escena. Casi siempre un pastorcillo, curioso, con unas cabras, ganándose la vida, y de repente topa con algo, o la bestia, el animal, hunde sus patas en la arena. Y entonces, en 5, 6, 7 ocasiones, en lugares como Qumran, como Nag Hammadi, en Egipto, en la zona de Israel también, han surgido jícaras, tinajas, con rollos envueltos. Todavía se recordaba perfectamente la escritura, se podía leer perfectamente también los contenidos. Algunos estaban troceados, otros envueltos en pez, perfectamente conservados. Ahí estaban los apócrifos. Algunos incluso, como el llamado Evangelio del Pseudo Tomás, aseguraba que Jesús de Nazaret tuvo una vida muy prolífica, tuvo una vida intensa y era depositario de poderes aparentemente paranormales. Cuenta, incluso en algunos momentos, enfrentamientos con otros niños, una especie de luz malévola que salía de sus manos, porque los evangelios canónicos, los oficiales, si os dais cuenta, entre prácticamente el nacimiento, los primeros años, y su regreso a los 30 años, no nos cuenta nada. Todos son sombras. A ese 7640 nos están llegando muchos mensajes, algunos de ellos preguntando por los apócrifos. Por ejemplo, Ángel de Ciudad Real: ¿por qué la Iglesia no reconoce los evangelios apócrifos? ¿Qué hay de malo en ellos? Yo creo que la actitud de la Iglesia ahora sí que es totalmente distinta, porque estos evangelios, por ejemplo, se pueden encontrar perfectamente. Hay un libro maravilloso, Los Evangelios Apócrifos, de Pierre Crepon, que además editó Sebastián Vázquez, en edad, impresionante. Yo descubrí este tema gracias a ese libro, porque están perfectamente descritos, bien traducidos, porque en algunos momentos son complejos, pero claro, hay cosas escandalosas. Probablemente son fábulas, sí, pero ¿por qué los distinguen de los otros? Algunos apócrifos incluso son más próximos en el tiempo a Jesús que algunos de los reportajes, de las crónicas, de esos magníficos reporteros que debieron ser los evangelistas.
Isabel desde Móstoles nos dice: Jesús predicó el amor, que es lo importante. Vuestra información magnífica, completa, porque no ofendéis. Besos. Es que nuestra intención jamás es ofender, y además el mensaje creo que es lo que importa, como los mensajes de otras culturas, de otras religiones, igualmente respetables y que trataremos aquí. Sin embargo, estamos en estas fechas y Jesús es nuestro objetivo, nuestro expediente X particular. Hablábamos de los reyes. Fijaos que curioso, ¿no? Estamos, como digo, aprendiendo. Baltasar, el Baltasar negro, pues no aparece hasta determinada fecha. También parece que por decretazo. Es curiosísimo. Antes, algunas representaciones mucho más antiguas nos muestra a unos reyes, a unos magos, quién sabe quiénes eran, y uno de ellos, desde luego, no era de tez morena. El Belén es otro elemento que dicen cuyos pequeños trozos de ese puzzle aparecen más en los apócrifos y que hemos ido adaptando nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de las prohibiciones, a pesar del herético, ya a partir del Renacimiento se podía acceder a algunos apócrifos, se podían consultar, a pesar de que en 1898, y yo tengo en mi casa el Códice de Libros Prohibidos Españoles, siguen estando los apócrifos, es sorprendente. Pero las élites culturales podían acceder a ellos. Muchos dicen que San Francisco de Asís leyó el Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago, y realizó algunas adaptaciones. Algo sorprendente, un giro a la historia. La tradición de poner el Belén se remonta al año 1223 en la localidad italiana de Grecio, donde San Francisco de Asís reunió a sus vecinos para celebrar la misa de medianoche. Allí había un pesebre y una figura del niño Jesús realizada por las manos del santo. En un momento de la misa, los fieles se dieron cuenta de que la figurilla se movía y extendía sus brazos hacia San Francisco. Desde entonces, la costumbre de representar el nacimiento de Jesús se ha extendido por todo el mundo. Y es Carlos III el que hace grandes belenes o propulsa grandes belenes, incluso algunos con personajes vivos, recreaciones casi teatrales en Nápoles, y se exportan de ahí a España. Los napolitanos, por lo menos, se otorgan, se auto-otorgan, si se puede decir el palabra, el ser los primeros, como en la pizza, pues también en los belenes. Pero es que ese tema que nos apasiona y que volveremos a tocar en profundidad, los apócrifos, ese tema que tanto nos sugiere, nos guardan todavía muchas más sorpresas. Esos rollos con esos códigos, algunos de ellos todavía traduciéndose hoy, después de haber pasado más de medio siglo desde su último descubrimiento, como son los textos de Nag Hammadi. Bueno, pues algunos de esos textos nos revelan más inquietantes sorpresas. Por ejemplo, la Verónica. Todos sabemos esa mujer que coge ahí ese paño, ¿no?, para limpiar la sangre. La existencia y la identidad de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, si no me equivoco. Bueno, pues todo eso parece que procede de los apócrifos, que en ningún momento aparece en las Sagradas Escrituras oficiales. Escuchemos a Jesús Callejo. Por ejemplo, la Verónica. Siempre se piensa que una mujer, la Verónica, que enjuagó con su paño el rostro de Cristo cuando estaba camino al Calvario, y la Verónica se sabe que no existió. Es un añadido de un apócrifo del siglo IV, que son las actas de Pilato. Bueno, pues con el natalicio ocurre lo mismo. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, siempre se ha pensado que son Joaquín y Ana, y eso, si hacemos una encuesta, veremos que todo el mundo lo admite y piensa que forma parte también de la Biblia, de los evangelios, y no es verdad. Sería de un evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio del siglo II. El nombre de los tres reyes magos, lo mismo. En el evangelio armenio de la infancia se dice que los tres reyes magos eran Melcón, que es el que reinaba sobre los persas, Baltasar, que es el que reinaba sobre los indios, y Gaspar, que es el que tenía en posesión, por pues todo el país de los árabes. Bueno, pues eso también es un evangelio apócrifo del siglo IV. En ningún momento se menciona en los evangelios canónicos que sean tres y el nombre de los tres reyes magos. Otros datos, pues que vayan en camellos, o el resplandor que emana de la cuna donde reposa el niño Jesús, o la huida a Egipto. Estos son elementos, todos ellos, es un mero ejemplo de cosas que aparecen en los evangelios apócrifos. Curiosamente y de forma paradójica, aquellos evangelios que la Iglesia rechazó porque eran falsos o porque no eran creíbles. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER.
La Verónica, los padres de la Virgen, los Reyes Magos, elementos que se entremezclan como en una danza extraña que está tan lejana que parece que quizá, aquí nos categorizamos, no nos han contado del todo bien. Lo que sí nos han contado bien, por ejemplo, es la ficción del rosco. Hay que reconocerlo. Estamos conjuntando cosas que casi parecen herejía porque parecen de humor, pero también hay humor, por supuesto, en estas fechas. Como decimos, las viejas saturnales, las fiestas del sol invicto, donde el amo, supuestamente, digo yo, hablaba con el esclavo, donde se hacían regalos, donde había una auténtica fiesta en honor a ese sol que vencía las tinieblas. Bueno, pues nosotros ahora, quizá como recuerdo de todo aquello, nos tomamos un postre que yo todavía no he catado. No sé tú, Carmen, yo todavía no. Tú tampoco. Yo todavía tampoco. ¿Qué es el roscón? Ya tengo ganas, ¿eh? El roscón en honor a esos reyes, que aparecen más en los apócrifos que en los canónicos. ¿Contamos a la gente dónde viene ese postre? La tradición nos viene de las fiestas romanas en honor a Saturno, por lo que se las denominaba Saturnales, y coincidía con la celebración del final de las fiestas de invierno. Se escondía un grano de haba en cualquier lugar de la habitación o incluso de la casa, y a veces entre la miga del pan, y había un premio para quien la encontraba. Un premio exclusivamente destinado a los esclavos. Quedaba libre durante todas las Saturnales, que por cierto llegaron a ser grandes orgías bacanales. Estas Saturnales paganas llegaron al siglo III ya transformadas en una fiesta en la que el protagonismo sí que eran los niños. El niño a quien le tocaba el haba se convertía en rey por un día y era llamado el niño rey. Esta tradición se extendió por toda Europa y el haba fue sustituida por una pequeña figurilla. La costumbre nos llegó a España con los Borbones y el pastel adquirió la forma de roscón, y a quien le toca el regalo tiene que pagar, porque así tendrá suerte todo el año. Son ahora mismo, exactamente ahora mismo, las 11 menos 10 de la noche, 6,6 grados, en directo, Navidades misteriosas. Lo hicimos en Nochebuena, lo hicimos viernes, sábado, hoy domingo, hoy a la madrugada a las 3, una nueva cita, y el Día de Reyes, el Día de Reyes es el día 6, la noche es el día 5, Día de Reyes, apócrifos o no, también con vosotros. Nos van a hacer aquí ya un pequeño hueco en el estudio para no salir casi de él, y nosotros gustosos que estamos de ello, tan gustosos como para preguntarnos. Uno de los grandes dogmas, digámoslo así, es que nació en una gruta, ¿no? Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay apócrifos, elementos, historiadores, eruditos especialistas que hablan, que por lo menos no se ponen de acuerdo, porque dicen que en los canónicos precisamente, Carmen, precisamente en los oficiales, no se habla de ninguna gruta. Se habla de una casa. Escuchamos a Sebastián Vázquez. El Evangelio de Santiago es donde cita de un modo más extenso el nacimiento de Jesús. Y como curiosidad, por ejemplo, la famosa mula y el famoso buey, como bien sabes, el primero que hace un nacimiento es San Francisco de Asís, que en una gruta recrea el nacimiento, y es el primero que él pone el buey y la mula, pero ni el buey ni la mula están citados en los evangelios. El caso de la gruta, de hecho, si tú te fijas, pues en los evangelios, digamos, canónicos, pues se habla de una casa. Lucas, por ejemplo, no cita la estrella, Mateo no habla ni de pesebre ni gruta, y Mateo cita, por ejemplo, casa. Lucas sí menciona el pesebre, pero no la gruta. O sea que la sensación que nos da es que conjuntando evangelios canónicos, los oficiales y los que quedaron fuera, los centenares de hojas de textos, de papiros, de legajos que quedaron fuera, pues nadie se pone de acuerdo en el fondo, porque unos hablan de gruta, otros de pesebre, y nos preguntan por una cosa muy concreta en el 7640. Ahora mismo viene Katia, podéis seguir, por supuesto, mandando preguntas, opiniones, con esos 3 CDs con 130 programas. Carmen, nos preguntan por un elemento que además tiene mucho que ver con el misterio, ¿no? Nos están preguntando mucho por la estrella de Belén, que si era un cometa, que si de verdad era una estrella, que no podía ser una estrella tantos días que se viera para que la siguieran los Reyes Magos, y que se muriese. Incluso nos dicen que si podía ser un ovni. Bueno, opiniones para todos los gustos, y aquí enlazamos con el misterio. Las teorías, hasta Johannes Kepler se puso a teorizar sobre qué podía ser esa estrella que, no lo olvidéis, marca gran parte de nuestra cultura occidental. Escuchemos a Jesús Callejo. No era una estrella, no era el cometa Halley, que es una de las hipótesis que más se ha barajado, porque se sabe que el paso más cercano que tuvo la Tierra de esa periodicidad de 76 años que tiene
pues el más cercano en aquella época fue en el año 12 a.C. Por lo tanto, ni siquiera estaría en esa horquilla que hemos barajado entre el año IV y el año VII a.C. Hay que descartar el cometa Halley. No era un asteroide, no tenía ningún comportamiento parecido al asteroide. Las dos hipótesis astronómicas que se han barajado es la conjunción planetaria de Júpiter-Saturno en el signo de Piscis, que junto con el planeta Tierra haría esa triple conjunción extrañísima que ya lo mencionó en el siglo XVII Johannes Kepler y, bueno, pensó... Emilio Iazu. Vamos a responderle. Pues vamos a contárselo en unos minutitos. San Nicolás de Bari, que es como se llamaba la figura en la que se basa Papá Noel, nació en Parada de Licia, una antigua provincia de Asia Menor, hacia el año 1300. En Mira, Turquía, fue nombrado obispo y, según cuenta la tradición, siempre se distinguió por su generosidad con los niños. Y en la Edad Media la fama de San Nicolás llegó a esta Europa y países germánicos como los estados alemanes y holandeses, que lo convirtieron en su patrón, al que llamaban Sinterklaas. En 1809 el escritor norteamericano Washington Irving escribió un libro donde se describía tanto al santo como un hombre grueso, generoso, bonachón, vestido con un sombrero de ala, con calzón y con una pipa en su boca. Se dedicaba a llevar regalos que arrojaba por la chimenea gracias a un trineo volador. Otro oyente, Cristina de Madrid, dice: trabajo en Onda Cero. No des mis apellidos, por favor. Siempre os escucho, me encanta el programa. ¿Me ficháis? Y el último ganador, Rafael del Rompido, Huelva. Vuestro programa es para escucharlo tomando apuntes. Ole por ustedes. Y seguimos con mensajes porque, por ejemplo... Esos son los tres ganadores, ¿no? Que tienen buena nota. Han sido los tres ganadores. Y luego, por ejemplo, David desde Guadix nos da otra tradición. ¿Sabíais que en Orgiva, Granada, celebran la fiesta de Año Nuevo en agosto? Buenas noches. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Buenísimo. Carmen, una cosa, lo de las uvas, ¿por qué es? O sea, parece que hay mucha gente que habla de unos cosecheros que fueron muy amables. Cuéntanoslo. Sí, porque... esa es la tradición desde 1909, cuando los viticultores se encontraron con un excedente de uvas y decidieron inventarse que si se comían estas uvas al ritmo del reloj se tendría suerte todo el año. O sea, una inteligente maniobra empresarial. Efectivamente, como tenían tantísimas uvas y no sabían qué hacer con ellas, se inventaron eso. Y desde 1909 hasta ahora se ha conservado la tradición. Pues otros mensajes, por ejemplo, Nerea de Navarra. Soy licenciada en Historia.